Hola a todos y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un texto fascinante que nos has compartido, el Kybalion. Un clásico. Exacto, un clásico. Y en este episodio vamos a sumergirnos en las ideas centrales del primer capítulo. Perfecto. Nuestro objetivo es extraer las lecciones principales, simplificar un poco el lenguaje para una audiencia moderna y presentarlo todo de forma conversacional y, por supuesto, completamente en español. Me parece una idea genial. El Kybalion, para quienes no lo conozcan, es una obra que condensa doctrinas herméticas ancestrales transmitidas a través de generaciones. Sí, su origen se atribuye a la figura mítica de Hermes Trismegistus, considerado el maestro de maestros. Su sabiduría ha influenciado a muchísimas religiones y filosofías a lo largo de la historia. Un personaje enigmático, sin duda. Totalmente. Y es importante mencionar que estas enseñanzas siempre estuvieron rodeadas de un velo de misterio, de secreto. No se divulgaban abiertamente y había razones de peso para ello. Claro, por un lado, se buscaba evitar que ideas tan profundas fueran mal interpretadas o distorsionadas. Y por otro lado, también existía el riesgo de persecuciones en épocas menos tolerantes. Tiene sentido. La filosofía hermética se presenta como una especie de llave maestra para acceder a conocimientos ocultos. Interesante. Y lo que la hace única es que no se centra en lo material, sino en el poder de la mente, en las fuerzas mentales. O sea que cuando hablamos de alquimia hermética, no nos referimos a la transmutación de metales como el plomo en oro. Oh, no, para nada. La verdadera alquimia hermética se refiere a la transformación de nuestros propios pensamientos, de nuestras vibraciones mentales. Ajá. Esto es lo que hace que este tema sea interesante, porque toda la filosofía hermética se basa en 7 principios fundamentales de la verdad. Exactamente, 7 principios que actúan como pilares de este sistema de pensamiento. Y en esta inmersión vamos a empezar a desgranarlos poco a poco, comenzando por las ideas que se presentan en el primer capítulo de El Kybalion. ¿De acuerdo? El capítulo 1 nos introduce a la filosofía hermética, sentando las bases para comprender todo lo que vendrá después. Es como la puerta de entrada a este mundo de sabiduría ancestral. Exacto. Empecemos por el principio. El capítulo nos habla de los orígenes de estas enseñanzas, y la figura clave, como ya hemos mencionado, es Hermes Trismegistus, el maestro de maestros. Se dice que buscadores de conocimiento avanzado de todas partes del mundo viajaban hasta Egipto para aprender de él. Imagina la cantidad de sabiduría que debía poseer Hermes para atraer a tantos discípulos de diferentes culturas y disciplinas. Era una figura venerada por su capacidad de armonizar diferentes perspectivas a través de sus enseñanzas. Y sentó las bases de lo que se conoce como la doctrina secreta hermética. Sí, muchos eruditos de la época veían en las enseñanzas de Hermes la culminación del saber. Y aunque a lo largo de la historia han surgido muchos otros maestros en diferentes partes del mundo, si analizamos sus ideas, podemos identificar un sustrato hermético común a todos ellos. Es como si Hermes hubiera plantado una semilla original que luego ha germinado en múltiples formas a lo largo del tiempo. Exacto. Y si eres un apasionado de las religiones comparadas, te darás cuenta de la enorme influencia que las enseñanzas herméticas han tenido en todas las creencias, tanto antiguas como contemporáneas. Es cierto. Más allá de las diferencias superficiales, podemos encontrar analogías profundas que apuntan a un origen común. El hermetismo actúa como un punto de encuentro entre diversas corrientes de pensamiento. La estrategia de Hermes no fue la de crear una escuela filosófica rígida con dogmas inamovibles. Su enfoque era más bien el de sembrar la semilla de la verdad y dejar que floreciera de diferentes maneras. Es como plantar una idea y observar las múltiples formas en que puede expresarse en el mundo. Y lo más importante es que esa verdad original que transmitió Hermes se ha conservado en su forma más pura gracias a un pequeño grupo de individuos a lo largo de la historia. Exacto, un grupo selecto de iniciados que han mantenido viva la llama de la sabiduría hermética, transmitiéndola de generación en generación. Siempre ha habido, en cada época, personas que han dedicado su vida a preservar este conocimiento y a compartirlo con aquellos que están preparados para recibirlo. Y aquí es donde entra en juego el principio hermético de Sekhet. En el secreto, sí. Una de las máximas herméticas más conocidas dice: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para los oídos capaces de comprender. Es una idea que ha generado mucha controversia a lo largo de los siglos. Algunos han criticado a los hermetistas por no compartir sus enseñanzas abiertamente. Pero hay que entender el contexto histórico en el que se desarrollaron estas ideas. Los hermetistas no buscaban el martirio, sino la preservación del conocimiento. Y sabían que era inútil intentar enseñar a quienes no estaban preparados o no tenían el deseo de aprender. La verdad puede ser un arma de doble filo. En las manos equivocadas puede ser malinterpretada o utilizada para fines egoístas. Por eso, en el Kybalion, el objetivo no es ofrecer explicaciones exhaustivas de cada concepto,
sino proporcionar una visión general de los principios fundamentales. Se nos anima a estudiar, a reflexionar y sobre todo a aplicar estas enseñanzas en nuestra propia vida. Sin la experiencia personal, las palabras se quedan en meras palabras. Y esa estrategia de difundir la verdad con cautela ha sido una constante en la historia del hermetismo, llegando hasta nuestros días. Las enseñanzas herméticas se pueden encontrar en diversas culturas y religiones, pero nunca ligadas a una nación o a una secta específica. ¿Y a qué se debe esto? Fue una decisión consciente de los antiguos instructores para evitar que la doctrina secreta se convirtiera en un dogma rígido e inflexible. Tiene sentido. Si observamos la historia, vemos cómo el antiguo ocultismo de India y Persia se deterioró al fusionarse la filosofía con la teología. Se perdió la esencia original y se propagó la superstición. Algo similar ocurrió con las enseñanzas de los gnósticos cristianos. Tras la época de Constantino, la filosofía se mezcló con la teología y se perdió la pureza de la doctrina original. Pero a pesar de estos obstáculos, siempre ha habido individuos que han mantenido viva la llama de la sabiduría hermética, transmitiéndola en secreto de maestro a discípulo. La cadena de transmisión nunca se ha roto. Exacto. Y la mayor parte del conocimiento hermético no se encuentra en los libros, sino que se transmite a través de la iniciación, de la experiencia directa. Y cuando se plasmaba algo por escrito, su significado se ocultaba bajo el velo del simbolismo. La astrología, la alquimia, la cábala, todas estas disciplinas eran utilizadas para codificar la sabiduría hermética y protegerla de miradas indiscretas. Solo aquellos que poseían la clave podían descifrar su verdadero significado. Exacto. Y es aquí donde entra en juego el Kybalion, que se presenta como una recopilación de doctrinas herméticas fundamentales. En sus inicios, esas enseñanzas se transmitían oralmente, de maestro a discípulo. Y el Kybalion recoge una serie de máximas y axiomas que fueron explicados y desarrollados por los iniciados. Es una obra fundamental para comprender la esencia del hermetismo. Y hablando de hermetismo, es crucial comprender la verdadera naturaleza de la alquimia hermética. Como ya hemos mencionado, no se trata de transformar metales en oro, sino de dominar las fuerzas mentales. Es la transmutación de un tipo de vibración mental en otra. La leyenda de la piedra filosofal, esa sustancia capaz de convertir el plomo en oro, era en realidad una alegoría de esta alquimia mental. Una metáfora para explicar la transformación interior. Exactamente. Para concluir este primer capítulo se nos presentan los 7 principios de la verdad como la base de toda la filosofía hermética. La frase clave es: los principios de la verdad son 7. Quien los conoce perfectamente posee la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Impresionante. Y estos 7 principios son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. El primer principio, el de mentalismo, que afirma que el todo es mente, el universo es mental, será el punto de partida de nuestra próxima inmersión. Un principio que nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestros pensamientos y la naturaleza mental del universo. Exacto. Y para ti, que nos has compartido este texto tan fascinante, te invitamos a que te quedes con estas ideas introductorias. Reflexiona sobre el poder de las fuerzas mentales, sobre la conexión profunda que existe entre diferentes tradiciones de conocimiento y sobre cómo puedes aplicar esta sabiduría a tu propio crecimiento personal. Y para terminar, te dejamos con una última pregunta para que la medites. Si nuestros pensamientos y estados mentales tienen un poder tan grande como sugiere la alquimia mental hermética, ¿qué posibilidades se abrirían ante nosotros si domináramos completamente estos 7 principios? Imagina el potencial que se esconde en tu interior. Te animamos a que explores tu propio mundo mental y descubras todo lo que eres capaz de lograr. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.